El tema de este día es desarrollando nuevos líderes. Vamos a leer la palabra de Dios en Efesios 4:12. Efesios 4:12. Y dice el apóstol Pablo que la razón por la que Dios ha dado el liderazgo a la iglesia es a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. De este modo todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. El tema, como les dije al principio, es desarrollando nuevos líderes. Aquí les pongo el concepto de desarrollar. Es hacer que una cosa o persona pase por una serie de estados sucesivos de manera que crezca, aumente o progrese y pueda llevarlo a una madurez. Vemos de que el líder es alguien que influencia a otros para traerlos a Cristo. Es la persona que inspira a otros, no solamente busca seguidores, sino que también busca formar a nuevos líderes a través de su ejemplo. Y vemos de que a medida de que la iglesia va creciendo, es necesario capacitar a otras personas para que el reino de Dios sea expandido, porque como dice su palabra, que la mies es mucha y obreros pocos, pero para eso estamos nosotros, para poder también desarrollándonos nosotros primeramente y también poder desarrollar nuevos líderes. Y vemos de que así como ustedes están en esta capacitación, en esta escuela de liderazgo, un día alguien los llamó a ustedes. Un día alguien les habló del plan de salvación y los introdujo a Cristo. Y así es como ustedes fueron ganados. Hubo una persona, hubo un líder, hubo alguien de que lo condujera al evangelio, que le introdujera el plan de salvación, que le introdujera a Jesucristo. Y de esa misma manera ustedes recordarán cómo ese líder, esa lideresa también a ustedes les dio esa consolidación necesaria, les empezó a enseñar, a capacitar y los empezó a discipular, y que es ahora de una manera formativa como ustedes lo están haciendo ahora en esta escuela, están siendo discipulados. Esta es lo que se le llama la escalera del éxito. Se lo estoy dando manera de introducción y lo vamos a ampliar más adelante. Y luego de ser capacitados, de ser discipulados, son enviados ya para la obra. Y vemos de que de esta manera es que cómo se puede dar continuación para este ministerio. Pero para esto se necesita un mentor, una mentora. Usted ha tenido una persona que le ha estado guiando, le ha estado enseñando, porque los líderes no nacen así solos, sino que tienen alguien que les esté enseñando, alguien que les esté guiando, que les esté corrigiendo. Y ahorita podemos ver de que ustedes están en el paso del discipulado, en la capacitación. Y es muy bonito de que se tomaron ese tiempo de poder capacitarse. Ahí se ve que tienen el deseo de conocer más de Cristo, el deseo de trabajar para la obra del Señor. Pero para poder desarrollar nuevos líderes es muy necesario una serie de pasos. Yo se los acabo de resumir, pero es muy necesario de que lo podamos ampliar. El paso número 1 es identificar. Pueden ver de que hay personas que ustedes las identifican a simple vista, pueden ver pueden ver esas capacidades que puede tener para un liderazgo. Puede ser porque tiene elocuencia al hablar, porque tiene buena presentación o porque se le ve a simple vista.
de que tiene ese don de liderazgo, pero también no solamente es necesario de que nosotros los identifiquemos solo por la apariencia, porque hay ciertas personas, como les dije, a simple vista se les nota la capacidad que tienen, pero hay personas que tienen muy escondido ese don, esa capacidad de líder que pueda tener. Entonces nosotros no podemos hacer acepción de personas, así como el Señor un día nos eligió a nosotros, nosotros también nos ha dado ese mandato de también poder ir y ganar almas, identificar esos nuevos líderes para que nosotros los podamos formar un día. Nosotros encontramos en estas personas que son íntegras, que llevan una vida intachable, son fieles, serviciales y disponibles. Ustedes a veces ven a hoy casi, porque tenemos muchas limitaciones, pero cuando estaba abierto el templo que íbamos, había muchas áreas donde poder servir y ahí podían ver, este puede ser un buen líder, una buena lideresa, tiene ese deseo de colaborar, esa fidelidad, es muy servicial y está disponible todo el tiempo cuando se le necesita. El paso, y también decía cómo se pueden identificar, solamente para que lo puedan anotar en Primera de Timoteo 3:1-7. Vemos que el apóstol Pablo le instruye a Timoteo cuáles son las cualidades que debe de encontrarle a una persona que le puede dar un cargo, que le puede dar un privilegio, una posición, que sea una persona íntegra, una persona intachable, que no haya nada de que lo pueda avergonzar. Y dice el paso número 2, reclutar. ¿Qué significa reclutar? Es reunir a una gente para un propósito determinado. Eh, ¿Cuál es el propósito determinado que nosotros tenemos en este momento? ¿Cuál es esa visión clara que tenemos? Es ganar almas para Cristo. Ese es el propósito por el cual nosotros hemos sido llamados. Ese es el propósito por el cual nosotros vamos a reclutar más personas, a reclutar y formar esos nuevos líderes para ganar más almas para Cristo. Y vemos los ejemplos en la Biblia. El ejemplo número 1, Jesucristo. Cuando vino en su ministerio aquí en la tierra, Él llamó a 12. A esos 12 Él los formó. A ellos los instruyó para que cuando Él se fuera, quedaran estas personas para poder expandir el reino. Y es esa la misión que tenemos nosotros. Ya un día nosotros fuimos llamados, el Señor nos llamó y usó personas para que fuéramos reclutados, ¿verdad? Para ese ejército. Entonces, así de la misma manera, nosotros también lo vamos a hacer con otras personas. ¿Cuál es la visión que nosotros tenemos? Ganar almas para Cristo. El apóstol Pablo también, como ejemplo, él tenía personas a las que siempre estaba instruyendo. Tenía a Timoteo, a Tito. Son muchas personas a las que él instruyó. Y así vamos de ejemplo a ejemplo, porque el objetivo es de pasar la antorcha, instruir a otros para que en el futuro también esas personas puedan enseñarles a otros. Pero debemos de tener esa visión bien clara, ese propósito determinado. El paso número 3 es capacitar, es lo que estamos haciendo en este momento. Nos estamos capacitando para ser unos excelentes líderes, unas excelentes lideresas. Y el objetivo es darles la experiencia y las herramientas necesarias para ser exitosos en su rol como líderes. El líder así no nace. Muchas veces se traen ya cualidades innatas, algo que se trae, pero también se pueden formar, se puede aprender. El Señor Jesús siempre estaba
capacitando y dando grandes enseñanzas a sus discípulos. Él siempre se tomaba el tiempo. El líder que usted tiene, que siempre está ahí dispuesto a enseñarle. Ahora después, usted va a continuar haciendo lo mismo. Y muchas veces, como dijo Jesús, ¿verdad? Hasta obras más grandes harán ustedes. A veces, como dicen, el estudiante resulta ser mejor que el maestro. Entonces eso es lo que nosotros esperamos. Así como Jesús espera más de nosotros, el estudiante debe de sobrepasar también. También el líder potencial tiene hambre y sed de crecer y hacer la voluntad de Dios. Siempre nosotros estamos aprendiendo, capacitándonos, que hay un seminario y yo me apunto y ahí voy. Y entonces porque nosotros debemos de estar en constante capacitación, aprendiendo más de Él, conociendo más la palabra de Dios, y así como lo que estamos haciendo en este momento. Y también el líder le da la confianza y tiene una relación estrecha con sus líderes y los ve como amigos, no los ve como subalternos, sino que está esa relación estrecha, esa unidad, esa amistad e interactúan entre sí. Veamos en el Evangelio de Juan 15:14 cómo Jesús le llamó a sus discípulos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis cuanto yo os mando. Ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, sino que os he llamado amigos, porque todas las cosas que le oí a mi Padre os las he dado a conocer. Así como Jesús, cómo trataba, qué gran privilegio a sus discípulos. No solamente decía, aquí el maestro soy yo, el que sabe más soy yo, sino que los trataba, había esa unidad, había ese gran amor, esa gran confianza que existía con ellos. Y Jesús vemos de que llegó también a tal punto de lavarles hasta los pies a sus discípulos, porque Él es el que nos da la enseñanza con su ejemplo. Y de la misma manera, el líder a los que está formando, a sus Timoteos, se pudiera decir, tenían esa comunicación muy, muy bonita, muy estrecha. Y los líderes no piden a otro lo que ellos no están dispuestos a hacer. ¿Qué es lo que hace el Timoteo, el seguidor del líder? ¿Qué es lo que hace ese líder que nosotros podemos formar? Él hace todo lo que su líder hace. Entonces el líder debe de ser un buen ejemplo para las personas que lo están viendo. Y el líder debe de trabajar hombro a hombro en todas sus funciones con los demás líderes a los que está formando. Vemos que en el libro de Nehemías, leamos en el verso 4, Nehemías fue un hombre que fueron de los que fueron llevados a cautiverio en el tiempo del rey Nabucodonosor. Y sus hermanos le dieron aviso de que Jerusalén estaba en ruinas, que las murallas estaban caídas, los muros estaban rotos, las puertas de las ciudades estaban quemadas, estaban dañadas, estaban destruidas. Entonces Nehemías tenía un gran privilegio allá en el reino. Él era el copero del rey, pero él se preocupó por su gente. Él fue a ayudar a Jerusalén. Él fue el líder que Dios levantó, que Dios usó para que pudieran restaurar, levantar esos muros y poder restaurar esta ciudad. Nehemías 4:21. Él también trabajó hombro a hombro con el pueblo. Dice, nosotros pues trabajábamos en la obra. Vean cómo decía Nehemías, trabajábamos en la obra. Y la mitad de ellos tenían lanzas desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. Dice el 23, y ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía nos
quitamos nuestro vestido, cada uno se desnudaba solamente para bañarse. Ahí vemos de que estaba él trabajando en conjunto con las personas que él estaba liderando. Entonces nosotros debemos de ser siempre el ejemplo para las demás personas, trabajar hombro a hombro con otros. Otro versículo en Nehemías dice 5:16, también dice, en la obra de este muro restauré mi parte. O sea que él también cumplía su parte en la obra, lo que le correspondía, porque él organizó a todas las personas que estaban allí en Jerusalén. Cada uno les asignó una parte. Y así el líder necesita también de esa ayuda de los líderes que está formando. Así es que para poder que el reino de Dios sea expandido eficazmente, necesitamos trabajar en conjunto, en unidad, en armonía junto con los líderes. Nehemías necesitaba siempre de la colaboración de las demás personas y era un hombre que oraba fervientemente al Señor. Punto número 4, acabamos de pasar el capacitación o discipulado. Ahora el punto número 4, delegar. Confiarles la responsabilidad de liderar y, más importante aún, de discipular a otros líderes, lo que les decía anteriormente. No solamente delegarles esta responsabilidad de poder liderar, sino también que tomen esa responsabilidad de poder formar a nuevos líderes, de poderles enseñar, sobre todo con su ejemplo, como les decía. Jesús, él delegaba. Le voy a dar una cita bíblica en Lucas 10. Fue cuando delegó a los 70 discípulos. Ya ven de que es cómo se iba expandiendo, ¿verdad? Cómo se formaban más discípulos para que la obra de Dios fuera expandida. Lucas 10:1. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quien envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y de aquí que yo os envío como corderos en medio de lobos. Aquí lo vamos a dejar. Ven de que como el Señor Jesús delegó a estos 70 a que fueran, ¿verdad? Y de esa misma manera vemos que estos ejemplos y estos métodos, estos pasos siguen vigentes hasta el día de hoy. Jesús es nuestro guía, nuestro ejemplo. También habían otros grandes hombres, por ejemplo, les mencionaba el apóstol Pablo, cómo instruía a los líderes que tenía a su cargo. El apóstol Pablo delegaba a Tito, lo podemos leer en el libro de la epístola de Tito, Tito 1:5, dice, por esta causa te dejé en Creta para que acabases de poner en orden lo que faltaba. Miren, ahí le estaba dando un gran privilegio a Tito, para que pusieras en orden lo que faltaba y constituyeses ancianos en cada ciudad como yo te ordené. El que sea irreprensible, marido de una sola mujer y tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Ahí pueden continuar ustedes leyendo. Y vemos cómo está ese paso bonito de la delegación, porque hay lugares donde el líder no puede llegar, pero pueden llegar a los otros líderes que ellos han formado. En Timoteo también habla cómo le delegaba a Timoteo. Solamente lo pueden anotar. Timoteo 2:1, 2:1, 2. Tú pues, hijo mío,
revístete de poder en la gracia que es en Cristo Jesús. Y lo que has oído de mí ante muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que serán idóneos para enseñar también a otros. Ven cómo el apóstol Pablo también encomienda a Timoteo a que él enseñe a otros lo que él les ha encomendado. Entonces es muy necesario que nosotros podamos desarrollarnos primeramente como líderes, que podamos crecer, podamos capacitarnos como líderes y también poder hacerlo, desarrollar nuevos líderes. Paso número 5, supervisar. Supervisar es observar de cerca su efectividad como líderes. Es para continuar apoyándolos para su crecimiento y aprendizaje. El hecho de supervisar no significa voy a ver en qué lo cacho o voy a ver en qué la cacho o qué error le encuentro. No, el objetivo de supervisar es para ayudarle a este nuevo líder. Si hay algo, alguna deficiencia o algo que necesite aprender más, pues para eso está el mentor, para eso está el líder, para ayudarle. Y no es para el discípulo, ¿verdad? O para el Timoteo, o para el que está aprendiendo, no para que se moleste si lo corrige en algo o la corrige en algo, sino que es para ayudarle, es para que pueda crecer, para que pueda aprender mejor y es mejor aprender desde el principio que cometer fallas en el futuro y formar a otros líderes equivocadamente. Nosotros debemos de ser humildes, de aceptar que nos supervisen y que nos puedan corregir alguna falla. Y vemos de que Jesús ahí mismo en el libro en el Evangelio de Lucas en el 10, 17, 20 a los que envió, ¿verdad? A los 70, lo vamos a leer en Lucas 10, 20. A los 70 que había enviado él, les dijo, volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos someten en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre todo poder del enemigo y nada os dañará. Aquí vemos de que estaban esos 70 que habían ido, que Jesús los había enviado, estaban entregando cuentas. Jesús estaba escuchándoles cómo les había ido. Entonces esto es bíblico de la supervisión, que toda, todo proyecto, todo lo que se lleve a cabo, tiene que haber supervisión para ver cuáles son las fortalezas, cuáles son las debilidades o qué aprendemos de lo que acabamos de hacer. Pablo de la misma manera consolidaba, enseñaba a las iglesias que iba a abrir, ¿verdad? Siempre él estaba pendiente, siempre estaba consolidando, siempre estaba supervisando cómo les iba a las iglesias, porque como si vemos las epístolas, a veces como que se desviaban, ¿verdad? Les decía a los Gálatas, empezaron en el espíritu y terminaron en la carne. Entonces, cosas similares así. Es muy necesario de que el mentor esté siempre supervisando y el que está aprendiendo, el líder o que está formando nuevos líderes, también entregando cuentas de lo que está haciendo. El paso número 6 es nutrir, es seguir brindando atención a los líderes y, y a la vez motivarlos a seguir creciendo, siempre estar pendiente. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo te va? Estar pendiente. En otras palabras, estar orando siempre por los líderes que tiene a su cargo. Sus líderes seguramente están orando mucho por ustedes. Y así es la cadena, orando unos por otros. Y el 7 es enviar. Esa es toda la misión para desarrollar nuevos líderes, enviar.
como Jesús lo dijo en la gran comisión en Mateo 28, 19, 20. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y dice, enseñándoles a guardar todas las cosas que os he mandado. Entonces, el Señor Jesús es el que nos ha enviado a que nosotros podamos desarrollar nosotros como líderes, crecer, aprender de sus enseñanzas para luego nosotros poder desarrollar nuevos líderes, poder enseñarles a otros, poder formar a otros. ¿Para qué? Para ser más discípulos y para llegar que el reino se expanda a toda criatura, porque esa es la misión que el Señor nos ha dado. Y vemos de que ese es todo el objetivo. Y le doy gracias por haber prestado atención a este mensaje, a este lindo tema de desarrollando nuevos líderes. Y ese es el fin, de capacitar al pueblo de Dios para la obra del servicio y para edificar al cuerpo de Cristo. Y es por eso que nosotros nos estamos formando aquí, nos estamos capacitando para edificación del cuerpo de Cristo, para que nosotros lleguemos a la estatura del varón perfecto que es Cristo. Y la meta es ganar más almas para Él. Amén. Te doy gracias, vamos a orar. Gracias, Padre Eterno, por esta oportunidad que nos diste de poder estudiar y aprender de tu palabra, que nos desarrollemos como líderes y que también nosotros seamos de ejemplo, que lleguemos a ser esos buenos mentores para que tu reino se pueda expandir y poder ganar más almas para ti, Padre Eterno. Te doy gracias en esta hora. Que seas tú, Señor, ayudándonos, Espíritu Santo, para que nosotros eh, que podamos expandir el reino, que seamos nosotros esa semilla, que nosotros seamos ese terreno fértil, que podamos dar fruto al 100 por 1. Te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén.